Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Fabiola y este es tu programa ¡Ponte las pilas! El día de hoy, bueno, un tema padrísimo. Vas a ver, por este lado tengo a... Adrián, no vi qué lado era, pero de una vez me presento, soy Adrián. Estamos aquí con ustedes este día tan hermoso. Y bueno, un tema sumamente importante que muchas veces trae diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Por la falta de información que existe. Entonces, el día de hoy vamos a checar toda la información para aclarar y esclarecer puntos importantes sobre este tema. Y bueno, continuamos. Bueno, por acá mi nombre es Paola y sí, te invito para que estés atento, apuntes y tomes nota de todos estos datos que te vamos a estar dando porque sí son muy importantes. Los teléfonos van a estar apareciendo en cada corte y también tenemos un correo para que nos escribas que es pontelaspilas@marivision.com. Así que para cualquier cosa, aquí estamos a tus órdenes. Gracias, y luego... Vemos aquí a nuestro invitado especial. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Ruiz Velasco y muchas gracias por la invitación. Bueno, ya por último, yo soy Miguel. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante, además de todo que muchas veces muchas personas no conocen bien acerca sobre este tema y tienen una información muy errónea y que a veces afecta mucho a nuestra Iglesia Católica. Por eso es importante que pongan mucha atención y si es necesario apunten los datos. Chéquense, yo creo que así, bueno, muchas veces recibimos sus correos, muchísimas gracias por ellos. Y bueno, yo creo que de los correos que recibimos en general, siempre nos piden un tema, pero no es tan fácil. El tema de hoy es la Inquisición. Y entonces vamos a hablar del tema de la Inquisición. ¿No era ponte las pilas? No era ese. El tema de hoy es la Inquisición. La idea es, a veces estamos hablando, o sea, no sé ustedes, de repente tenemos un tema de conversación con la familia y no, pero es que los padres esto y lo otro. Y luego tú, no, pero es que los padres de esta manera y no sé qué. Sales bien. Y luego te ponen otro torito, ¿no? Dicen, no, pero es que la Virgen Santa... No, bueno, es que mira, sucede que hay diferentes advocaciones. Ahí va saliendo, pero luego así con la que nunca fallan. Pero es que la Inquisición, y tú, chin, ¿qué contesto? ¿Qué les digo, no? Entonces, bueno, en parte surge porque ya tenemos algunas semanas, nos dio la espinita de hacer el tema hace algunos meses, de hecho, y empezamos a leer, y dijimos, bueno, de hecho, por lo que hemos leído, mejor no lo tratamos. Dijimos, no, mejor no. Y bueno, después de leer y pues empezar a buscar, nos dimos cuenta de que hay mucha información que a lo mejor nos ayudaría si la supiéramos más. Luego, la vida nos topó con nuestro queridísimo amigo Rodrigo, y luego ya, bueno, Rodrigo nos dice, bueno, mira, a lo mejor con este libro, con este autor, con este investigador, ustedes van a tener mejor idea. Y le digo, mira, no nos interesa hablar así como que la Inquisición fue un paraíso, no. Pero tampoco que la satanicen a todo lo que da. Tampoco que bueno, yo de lo que empecé a aprender y yo contestaba, les decía, ¿tú sabías que hubo una Inquisición que además que de católica fue otras, así que hubo musulmanes que buscaron en su momento quiénes eran sus propios herejes, que hubo calvinistas, que hubo ingleses en su momento con Enrique VIII, que hubo inquisiciones de los puritanos, que hubo muchísimos tipos de inquisiciones y que tenían menos procesos jurídicos que las nuestras? Y entonces, bueno, ahí surge la idea de, bueno, sí vamos a sacar un programa para defender, pero lo quisimos respaldar mucho y buscar información. Así es que pues vamos a comenzar con el tema, ¿les parece? Bien. El tema de hoy, la Inquisición. Y van a empezar a correr las diapositivas por ahí. Y muchísimas gracias a Jimmy y a todos que están en cabinita. Empezamos. A ver, Rodrigo, el inicio de la Inquisición es más o menos formal. Bueno, es que hubo dos tiempos, ¿verdad? No fue así luego. ¿Cómo fue? Bueno, la Inquisición es una institución que nace en el siglo XIII como una medida de parte de la cristiandad para detener a herejías, como pueden ser la de los cátaros, que es una herejía bastante interesante desde el punto de vista de todas las creencias que tenían. En cierta forma son herederos de los maniqueos, dualistas, etcétera, pero que tenían muchas ideas que eran antisociales y que eran ciertamente muy anticristianas. Y entonces el primer tribunal de la Inquisición va a existir en este siglo, el siglo XIII, para detener a la herejía cádara. Bueno, estaba checando también una cosa importante. Hay una frase muy interesante, bueno, que se llama la leyenda negra.
La leyenda negra en realidad no es una sola, sino que hay muchas leyendas negras. Una cosa interesante es que estábamos viendo, bueno, también Rodrigo nos dio a entender que hay muchos libros sobre la Inquisición, pero tenemos escritores y tenemos académicos, ¿sí o no? Entonces, un escritor pues es una persona que, bueno, se le va a ocurrir el tema, va a recurrir a algunos textos, pero ellos a lo mejor no están basados en académicos. O lo elogia más, ¿no? De tal manera que exactamente, que pueden caer en errores enormes y que ha habido una revisión histórica impresionante de la Inquisición. La leyenda negra surge en gran parte, no es la única, pero una de las medidas que estábamos encontrando es que no había el método científico actual. Yo estaba viendo de que decían de repente, no, es que había 100 personas en la plaza, pero podía llegar otro y decía, no, es que yo vi 3,000. Y como no había como las técnicas de hoy para contar por una fotografía aérea cuánta gente había, cuánta gente no había, muchas de las informaciones de ellos no eran exactas, no eran con la precisión estadística de hoy, y ciertamente en ocasiones hoy sobre todo se pueden refutar científicamente muchas de las cosas que ellos de repente escribieron, que ellos de repente nos estaban diciendo, y tenemos algunos escritores de la Inquisición muy fuertes, muy tomados, pero que hoy en día una revisión histórica rigurosa no la pasa, ¿no es cierto, Rodrigo? Bueno, hay muchas clases de historiadores académicos, ¿no? Hay historiadores académicos que definitivamente se toman más en serio lo que es la leyenda negra, repiten clichés, lugares comunes. Hay otros académicos que ciertamente han tenido el valor de enfrentarse a la leyenda negra y han podido demostrar que la leyenda negra, cuando se tiene la documentación delante, no se sostiene, ¿no? En el caso de la Inquisición española, muchos autores siguen haciendo eco de las cifras de Juan Antonio Llorente, cuando estas son una fantasmagoría, no tienen ningún sostén. Exactamente. Pues estábamos viendo de Juan Antonio Llorente, que él, bueno, es un historiador recurrido. Él va a nacer, Juan Antonio Llorente va a nacer en marzo de 1756. Para los que hemos estudiado un poquito de lo que es la actividad científica, pues aquí no tenemos el método científico establecido. Entonces, en este momento él va a empezar a sacar archivos, a sacar fuentes, a hacer sus sumas, a hacer sus propias estadísticas. Y, por ejemplo, ¿qué podríamos decir en este caso de Llorente? Bueno, que en cierta parte sí, como decías, era muy recurrido, ¿no? O sea, palabras que se escribían de Llorente eran palabras que se tomaban por ciertas, ¿no? Como verdad. ¿Por qué? Pues porque se creó por ahí una fama interesante, ¿no? Que bueno, como lo vemos, existen errores que ahora se comprueban, errores que pues no se refutan, ¿no? O sea, se aceptan. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no tenían el método científico para sacar, por ejemplo, un promedio, una media de alguna población, etcétera. Y bueno, por ahí hacían operaciones raras para tratar de explicar un poquito más temas tan intensos y tan especiales, ¿no? como es la Inquisición. Y bueno, pues de ahí parte un poquito más o menos. Chéquense, vamos a ir un corto un momento más. Regresando vamos a explicar cómo fue, porque antes de hablar de la Inquisición quisimos lo siguiente, hablar de los escritores de la Inquisición, para en base a esto decir, bueno, vamos a descalificar estas partes de la historia y vamos a calificar estas otras partes de la historia. Que bueno, como se van a dar cuenta en el transcurso del programa y cuando regresemos, vamos a calificar las que se van a estar apegando al método científico, independientemente de la fuente que sea, ¿no? Católica o no, las más apegadas, y de hecho las más apegadas al método científico son las que nos van a salvar mejor en muchas respuestas. Bueno, saben que no se vayan de veras, quédense aquí, cualquier cosa, pregunta, sugerencia, comentario, llámenos y bueno, este es tu programa, Ponte las pilas. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en tu programa Ponte las pilas, un tema súper interesante. Fíjense que estábamos comentando ahorita que nuestro amigo Rodrigo mencionó a los maniqueístas. O sea, para ustedes en casa, muchas personas que no sepan que esto era una doctrina filosófica de un tal Maniqueo, la cual hablaba de bien y el mal, que eran como dos dioses separados, que el mal era el cuerpo, todo lo carnal, y el bien era todo lo espiritual, y entonces separaban a Dios en dos, uno bueno y uno malo, lo cual es completamente incorrecto.
Muy bien, eso lo vamos a poner a tónica porque, bueno, vamos a continuar hablando de la Inquisición, por si le acabas de sintonizar. Es un tema que nos han pedido varias veces y quisimos, hablar literalmente el toro por los cuernos, porque a veces no sabemos qué así de repente ignoramos que hubo varias inquisiciones, unas muy cruentas, pero no las católicas. Y a veces creemos que toda Inquisición fue católica y que toda Inquisición católica mataba a centenares y a millones y bueno, cada cosa, ¿no? O sea, fíjate, lo que me ha tocado escuchar es que se engloban a todas las inquisiciones como una sola, como la católica y como la española en sí, ¿no? Y vemos que no, hay diferentes tipos y no todas fueron, como bien decíamos desde hace rato, no todas fueron católicas. Que sí parte es el parteaguas, ¿no? La Inquisición católica, más no es la Inquisición que se dedica pues a hacer todo este tipo de atrocidades y de abusos a las personas, y más adelante veremos por qué. No, y chéquete, a mí me da coraje de repente que nos endosen todo. Exacto. No, que te digan la Inquisición y la gente diga, es la católica, la iglesia, por supuesto. Exacto. Y yo digo, oye, espérate, y luego la calvinista, la que se dio en Ginebra, Suiza, ¿qué pasó? Esa no era católica, al contrario, nos atacaron. Y bueno, también tenemos cifras de masacres que hicieron sobre nosotros los católicos. Exacto. Porque bueno, es que feo que te endosen toda la factura, ¿no? Te están poniendo, a ver, la cátara, ¿qué? Y la que fulana, ¿qué? Y estos, ¿qué? Y cuando nos invadieron, ¿qué? Y cuando mataron gente, ¿qué? Entonces, cuando uno se pone a leer la historia, de repente te sale así, oye, ¿por qué tengo que aceptar nada más porque en un canal sale como que es la única que hubo? Dicen, la Inquisición. ¿Por qué no la ponen en plural y dividen? ¿Y por qué no dicen, bueno, aquí hubo tribunal, aquí había un juez, aquí había un edicto, aquí había el otro? Pero en muchas Inquisiciones sencillamente no había nada. Las brujas de Salem, por ejemplo, era la quema así, bien a lo silvestre. Hubo Inquisiciones muy, muy duras. Y cuando la gente las escuchamos, cuando no hemos leído tanto como Rodrigo, o a veces que nos pone a leer a todos, así, esta vez nos pusimos a leer y nos dimos así, bueno, nos dimos cuenta de que pues sí, de repente un poquito de coraje de hablar. Yo hablaba con unos amigos y les decía, mira, para mí hablar de la Inquisición es ahorita muy sencillo, porque no tenemos en realidad el pensamiento de ellos, eso es una cosa, no tenemos su momento histórico, esa es otra, no tenemos sus costumbres, sus tradiciones, su y por ejemplo, hasta ayer decíamos, ayer estábamos en mi casa en la cocina, tomamos café platicando, Adrián y yo todos, decíamos, a ver, ahorita imagínate, vamos traspapolando, así poniéndole la fecha, hablando de la Inquisición. A ver, tenemos un caso terrible aquí en México. Para los que no viven en México ni sepan qué onda, ahorita tenemos, tristemente, bueno, ya tenemos policía ahorita, tenemos la PGR, tenemos la AFI, ya ven huellas digitales, pasa un crimen y todo el mundo puede saber quién les hizo, entre comillas. Se supone que la tecnología está muy avanzadísima, ¿no? Bueno, y aquí en Juárez, en Ciudad Juárez de México, Chihuahua, tenemos también una desgracia a nivel nacional, las muertas de Juárez, que son un grupo de personas que, bueno, se piensa que es un grupo que está mate chavas. Y luego la pregunta es, ¿y por qué no descubren quién es? Y yo decía, bueno, ¿y si encontráramos a uno de los que hacen todo esto? ¿Qué haríamos con él? Sentar una silla, hola, ¿cómo estás? Hola, te ofrezco una tacita de café, galletas. Con café y galletas. ¿No te gustaría decirme quién es el resto de tu banda, amigo? Pues yo creo que estaría muy difícil hacerlo. Y para los que alguna vez hayan tenido estas chavas que nunca regresaron a sus casas hasta que pasó un tiempo, creemos que la Inquisición era así como que conviértate o te mato, y no es cierto. A veces, y vamos a verlo ahorita en unos segundos más, cómo es que en realidad es una respuesta a también agresiones muchas veces, y cómo era popular entre la gente y la gente la llegó a pedir muchas veces. Y bueno, pues vamos a seguirle, si no, vamos a acabar con el día de hoy, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hablamos de los historiadores, que es muy importante. Hablamos del que más menciona todo el mundo, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? De Llorente. De Llorente, es correcto. Ahora, Llorente, ¿cómo tomaba sus estadísticas? ¿Cómo le hacía? Porque pues obviamente una revisión actual ya no la pasó, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? Le pusieron tacha, ¿no? ¿Cómo tomaba sus estadísticas? Él. ¿Quién se acuerda? Porque sí me acuerdo, pero pues... Fue muy arbitrario, era tomar sus cálculos. Llegaba un cuate y le decía, fueron 1000 aquí en este tribunal. Entonces él multiplicó ese número por el número de tribunales que había en el lugar. Y después de multiplicar eso, multiplicó también por el tiempo que pasó. Y él sacó con que eran 30,000 ajusticiados. Pero la verdad esa cifra fue muy arbitraria y muy alejada de la verdad. Totalmente subjetiva, ¿no? Chéquense, en el caso Sí, yo creo que podría agregar que hay historiadores como Jean Dumont, francés, que han
demostrado lo erróneo de las cifras de Llorente, porque Llorente en su metodología es muy deficiente y no hay que extrañarnos de ello. Llorente era un clérigo, pero era un clérigo afrancesado en su momento. Hay que recordar que en 1808 España es invadida por las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Llorente es simpatizante de Napoleón, es un afrancesado, y los ideales de la Revolución Francesa son furibundamente anticatólicos. Exacto. Entonces lo que él hizo fue magnificar las cifras reales de la Inquisición española, y gracias a historiadores como Jean Dumont ahora podemos darnos una real idea de las verdaderas cifras. Y no solamente de Jean Dumont, hay otros historiadores como Henry Kamen, que no son nada sospechosos de simpatía hacia el catolicismo, ni mucho menos, que desacreditan rotundamente a Juan Antonio Llorente. Una de las cosas que me impresionó mucho es que Llorente va a tomar cifras de dos cronistas, de Bernaldez y de lo que es Mariana, y él también tomó de una inscripción sevillana que después de haberla visto Llorente ya nadie las volvió a ver, esas inscripciones. Bueno, Gerald Dufour dice que, había 2,000 víctimas, pero más o menos así, decía que 1,481 de las que él tomaba ya habían estado citadas antes, las mismas personas, los mismos casos, ya habían estado tomadas antes por Bernaldez. Entonces dice Gerald Dufour, es que Llorente no nada más tomaba los números, pero no cotejaba que tal vez había un Juan Rodríguez con un caso que aparecía también el mismo Juan Rodríguez con el mismo caso en otra lista. Exacto. Y él no descartaba, no cotejaba los nombres, y a la hora de no cotejar los nombres se aventó nada más en Sevilla 700 personas repetidas. Entonces te los tenía 2 veces y ese fue nada más ahí. Si uno se va estudiando los casos y la forma en la que él no aplicó el método científico, porque él nace en 1700 y medios de ese siglo, y pues ciertamente no había el rigor científico de hoy, y aparte tampoco tal vez la buena voluntad de Llorente, sí, ciertamente. Entonces comete un error arbitrario. Como decíamos ahí, Kamer es otro historiador de la Inquisición. Kamer no es católico, Kamer es una persona que pues sencillamente es historiador, y podríamos ver que a veces es adverso. De los estudios de Llorente, él es Kamer, es una fotografía de él. Él dice que escribe ciertamente sobre la Inquisición Kamer, pero dice que Llorente merece justamente los reproches de los historiadores. Kamer va más lejos que en este caso que Dumont, porque dice en lo que yo estaba registrando de él, que la forma en la que él hizo las sumas, que tal vez es muy raro creer que se equivocó. O sea, está sugiriendo, de repente siento que sugiere que a lo mejor sí que fue deliberado, ¿no? Llorente tomó ciertamente algo deliberado, ¿no? Y vamos a continuar rápidamente con que hubo 3 tipos de inquisiciones en general, hablando de lo que estuvieron cerca de la católica, porque hubo más, Vamos a conocer lo que fue la Inquisición episcopal, la pontifical y la española. Y vamos a ir a un corte, vamos a regresar con la Inquisición pontifical, porque la episcopal es sencilla. Son las preguntas que siempre hicieron los obispos a su grey. Las preguntas sencillas y llanas que vienen hasta cuando San Pedro le mandaba hablar a uno, en Hechos de los Apóstoles. Es la más antigua de todas. Y saben que vamos a un corte y ahorita regresamos. Cualquier llamada, sugerencia, comentario, por favor, háblenos. Dudas, llámenos, lo que ustedes quieran, ¿va? Adelante. Ponte las pilas. Sí. Aquí en tu programa Ponte las Pilas. Queremos agradecerle a Francisco Saldaña, y aquí nos hace un comentario de que hubo 3 inquisiciones: la anglicana, la Inquisición protestante y la Inquisición española. Muchas gracias, Francisco, por lo que nos comentas, y es que tenemos que seguirlo porque si no, no acabamos el tema de hoy. Muy bien. Exactamente. Gracias, vamos a continuarle.
Bueno, pues decíamos algo importantísimo de la Inquisición pontifical. Bueno, perdón, de la Inquisición había 3 tipos, ¿no? La episcopal, la pontifical y la española. Que hay que hacer algo muy importante. La Inquisición española no está y no depende directamente de la Iglesia Católica, pero ahorita vamos a ver más adelante. La episcopal es los obispos desde el principio de los tiempos. Sencillamente ellos siempre entrevistaban y platicaban con la gente. Inquisición quiere decir investigación. Exacto. Ahí no era el tribunal, nada que ver. Y luego tenemos la pontifical. Esta nos va a platicar un poquito, Rodrigo, de cómo empieza esta. Bueno, hay que tener en cuenta, quisiera nomás decir unas cuantas cosas. En un principio, desde luego, la iglesia cristiana primitiva, desde luego ejerce una acción en contra de los que tienen ideas heterodoxas, ¿no? Hasta ese momento de la iglesia cristiana primitiva, los alcances no llegan más que a la excomunión. Sin embargo, posteriormente, cuando la cristiandad es aceptada por el Estado, cuando podemos hablar de que el Evangelio de Cristo forma las leyes, entra a empapar toda la sociedad, todo el Estado, es entonces cuando se utiliza, cuando nace, mejor dicho, el tribunal de la Inquisición, y es en el siglo XIII contra los cátaros, ¿no? Que es cuando nace, ahora sí, la Inquisición pontifical. Bien, pues ¿quiénes eran los cátaros? Eran personajes con ideas muy heterodoxas, es decir, estamos hablando de una de las famosas herejías medievales. Se instalaron en la región del sur de Francia, primordialmente, aunque también encontraron en zonas del norte de Italia y de Aragón en España, pero sobre todo en el Languedoc, en el área sur de Francia. Ellos creían en el dualismo, es decir, había un principio perverso que se identificaba con la materia, un principio bondadoso que se identificaba con el espíritu, y a partir de ese hecho ellos se dividían en los perfectos, que era una pequeña minoría que vivía de una forma bastante ascética, muy rigorista moralmente, y otros que eran la gran mayoría, que eran simplemente los oyentes, los creyentes. Exacto. Entonces, estos individuos más bien eran bastante permisivos moralmente. Los cátaros incluso llegaban a considerar positivamente el suicidio, llegaban a considerar positivamente la homosexualidad. Claro, de manera, desde luego, negaban la autoridad de la iglesia, la consideraban a la manera de los testigos de Jehová de hoy, la ramera, etcétera. Negaban la familia, de manera que eran un verdadero peligro para el orden cristiano entonces imperante. Y para la sociedad en sí, ¿no? Así es, eran antisociales al mismo tiempo que anticristianos, porque la sociedad está empapada del cristianismo. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes errores que se cometen a la hora de enjuiciar la Inquisición es la falta de contexto. Hay que tener un contexto histórico para poder llevar a cabo un juicio adecuado y objetivo sobre la Inquisición, y lo más objetivo posible, porque sin duda alguna, como han ustedes informado, hay instituciones paralelas, como son las de los protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, etcétera, que convivieron con la Inquisición católica. Y si nos vamos más allá, musulmanes, por supuesto, que acabaron por ejemplo, con los sufistas. Maimónides, el gran médico judío, tiene que huir de la península ibérica por miedo a que le maten por sus opiniones. En fin, da para mucho hablar. Muy interesante. Y bueno, vamos a aquí hacer algo importante. A veces se le asocia Santo Domingo con el inicio de la Inquisición. Nos estabas platicando, Rodrigo, que no fue así, que Santo Domingo de Guzmán en realidad no estaba cuando el Santo Oficio fue iniciado, que esto en realidad va a ser por el Papa Gregorio IX. Y bueno, una cosa importante que hay que aclarar para cuando te digan en una reunión, es que la Inquisición, bueno, ciertamente la Iglesia Católica va a aprobar que haya una investigación, más no que haya una ejecución. Y algo importante que sale hasta en los canales que no son tan católicos es que la Iglesia Católica nunca ejecutó a nadie. En realidad, los que lo ejecutaron y tenían el derecho de decir sí o no eran sí el Estado. La Iglesia Católica siempre respetó al Estado. Si en Francia, si en Inglaterra, si en un lugar no se aceptaba el dictamen, la Iglesia Católica no decía sí, no decía no.
Esto siempre fue por parte del Estado. Lo puedes ver en un documental anticatólico como los de History Channel, los puedes ver así, y en esos documentales ahí incluso brevemente dicen que nunca físicamente un obispo, un sacerdote católico jamás mató a alguien realmente, que en realidad siempre fueron entregados a los tribunales y por desorden social. En realidad, no siempre fue por brujería y por esto y por lo otro. Hay casos revisados, muchísimos casos que se han vuelto a tomar, y afortunadamente se abrieron las puertas de todos los archivos, y en vez de que nos fuera mal, creo que nos está yendo bien, ¿no? En toda esta revisión histórica. Sí. Bueno, vamos a continuar con lo que es la Inquisición española, que también da para muchísimo, porque es donde nace mucho la leyenda negra. Entonces, bueno, vamos a comenzarla. Bueno, adelante, Rodrigo. La Inquisición española nace como una necesidad de la nación española. Hay que recordar que en el año 711 España, que ya se encontraba unificada bajo lo que conocemos como el Imperio Visigodo, ya se había convertido al catolicismo cuando el rey Recaredo, ¿sí? que se convierte al catolicismo gracias a un santo, que es San Hermenegildo, su hermano. En el año 711, posteriormente al reinado de Recaredo, España es invadida por los musulmanes y va a iniciarse un proceso de reconquista a partir de los pequeños reinos cristianos que sobrevivieron en el norte de España, sobre todo en Asturias. Al ritmo que se va recuperando la península, surge la necesidad, aparte de estos reyes cristianos, de cohesionar a su nación alrededor de lo que es la religión católica. Y la Inquisición surge en el contexto de que hay grupos de individuos dentro del reino que no están dispuestos a seguir la ortodoxia, porque estamos hablando de que la Inquisición únicamente tenía jurisdicción dentro de la grey cristiana. La Inquisición nunca perseguía, por ejemplo, a un judío, nunca perseguía a un musulmán. La Inquisición perseguía a los falsos conversos que, aún siendo bautizados, propagaban ideas heréticas y por lo tanto amenazaban el orden cristiano, porque se utiliza la expresión metafóricamente de que estos son los tiempos de la unión entre el trono y el altar, la unión entre la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado navegan juntos. La iglesia y el Estado no es que son uno solo, se distinguen, pero son coincidentes en cuanto a intereses. Entonces, la Inquisición española nace en este contexto como una defensa de la nación española, porque era necesario para la supervivencia de esa nación aglutinarse en torno a la religión católica. Yo pienso aquí que, bueno, te entiendo mucho, siento que la iglesia en ese momento tenía más autoridad moral que el gobierno humano. Hoy en día, gracias a que de repente se desprestigia además a la iglesia, ahorita para muchas personas tiene más autoridad el gobierno, digamos, laico. Pero bueno, en este momento no va a ser así. Por eso es que yo creo que en parte los reyes van y acuden con la iglesia para tener algo de autoridad y empezar a trabajar. Saben que regresando vamos a hablar de una cosa bien interesante, que es cómo España estaba en ese momento, de que había a alguien, a un pueblo le molestaba algo de alguien, había linchamientos públicos. Acuérdate que en esta época no había ni PGR, ni procesamiento, ni leyes jurídicas, ni esto, ni lo otro. Ni policía había. Ni había policía. Entonces se molestaban por algo y el linchamiento era rapidísimo, hacerlo por... Entonces, bueno, la reina Isabel va a tener que hacer algo, y es lo que vamos a hablar cuando regresemos. No nos tardamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Llámanos y... Regresamos. ¿Qué tal? Estamos aquí de regreso en su programa Ponte las Pilas con este tema tan interesante la noche de hoy. Estamos hablando sobre la Inquisición, la Inquisición que parte de la católica, y bueno, comentábamos un poquito que no es solamente la católica la que existió en la Edad Media, sino diferentes tipos. Seguíamos con el punto de la Inquisición española, que bueno, se da a partir de que
de que los reyes de España necesitan la unificación de su reinado, de todas sus tierras. ¿Por qué? Porque existían invasiones musulmanas y donde, por ejemplo, tenemos un ejemplísimo bien claro y se los voy a comentar rápidamente. El musulmán Muley Abul Hassan entra por ahí por las tierras de Granada, por las montañas, a hacer por ahí una muy grande trifulca, donde entró con 400,000 caballos y 30,000 infantes. ¿Para qué? Para pues reconquistar la población de Cieza, donde bueno, hizo una matadera de gente impresionante y donde la mayoría pues eran mujeres y niños. Podemos tomar aquí, tomamos esta información de Thomas Walsh, un historiador inglés importante, y donde bueno, también nos cita por ahí varias anécdotas. Por ejemplo, veíamos también una de Toledo, ¿no? La de la catedral, donde pues por ahí es que había como un relajo, ¿no? Entre judíos que todavía practicaban el judaísmo y los conversos. No tenían ningún problema si eras judío y te declarabas tal cual. El problema es cuando te hacías converso y luego seguías practicando el judaísmo, ok. Pero en este caso el problema fue hasta en ellos mismos. Explica Thomas Walsh, inglés, que en Toledo se empezó a hacer una serie de matanzas. ¿Por qué? Bueno, fue una trifulca un poco, digamos, torpe, pero la cosa es que se pelean entre ellos y el 21 de julio de 1467, uno de los, digamos, todavía de los judíos, bueno, pues se pone es Fernando de la Torre, se pone pues ahora sí que a pelear contra los que estaban recién convertidos y se metieron y se lanzaron a la catedral. Se metieron en la catedral, entraron los armados, entraron así con todo y en la catedral se empezaron a pelear y dice Thomas Walsh que empezaron a hacer en todo el barrio, pues se vio que llegaron, mataron, ellos no hicieron ninguna... Se envainaron y ahí mismo dentro de la catedral, imagínate. Y señala este escritor inglés que choques como eran muy populares, ¿no? Bueno, a mí me parecería importante hacer hincapié en algunos aspectos. La población española, mayoritariamente católica de aquella época, desde luego conforme a la mentalidad, a ese espíritu cristiano que caracteriza la época, sentía un gran aprecio por la pureza de la fe, al mismo tiempo que la jerarquía eclesiástica, ¿sí? Sin embargo, había otros aspectos que provocaban las furias populares en contra de los judíos, por ejemplo, ¿no? O de los conversos, de los falsos conversos judíos al cristianismo, lo mismo que los musulmanes, aunque especialmente estoy hablando del caso de los judíos en este caso. Y es que los judíos de aquella época utilizaban mucho la usura, el préstamo a interés. Donde se cobraban excesivos impuestos. Se cobraban excesivos intereses por cada préstamo que otorgaban. Ellos tenían efectivo y hacían de prestamistas en la época. Esto provocaba fuertes tumultos, incluso linchamientos, como se ha dicho. Tienen un nombre que son pogroms. Entonces la gente del pueblo iba y lo linchaba. Así de sencillo. El pueblo se hacía la justicia por su propia mano. Exacto. Algo ciertamente muy... irracional. No solo irracional, sino condenable. ¿sí? Y en este sentido, la Inquisición, que fue llamada por los reyes católicos, reguló este conflicto, claro, porque lo menguó, vamos. Básicamente dio un cauce, es como una especie de válvula de escape, en donde toda la presión del pueblo español es moderada. Es moderada, encausada por los tribunales, que ciertamente no se caracterizaron por un rigor, siempre en comparación con la época, con los tribunales civiles, con los tribunales de otros países religiosos, no se caracterizaron por un rigor excesivo, ni mucho menos. De hecho, el mismo Jean Dumont da una cifra de procesados por la Inquisición entre 1550 y 1700, alrededor de 50,000 procesados, pero solo un 1% de esa cifra llegó a la máxima pena. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 500 personas en 150 años. No es mucho. Y desde luego, como ha dicho Fabiola,
la iglesia nunca ejecutaba al reo. Sino que ponía las cartas en la mesa del tribunal civil. Llevaba a cabo el juicio y si merecía la máxima pena, si no se arrepentía de sus creencias falsas, exacto, entonces era entregado al Estado, y que era el interesado en aplicar la sentencia. Y cabe mencionar, hay que recordarles de qué forma se llevaban a cabo estos juicios. No crean que eran tan arbitrarios. Eran muy meticulosos, se necesitaban llevar muchos testigos. El acusador necesitaba más de 7 testigos. El defensor también necesitaba demasiados testigos. Si acaso era necesaria alguna tortura, tenían un médico el cual revisaba que no se pasaran de hacerle daños físicos permanentes. Y así, o sea, no eran tan arbitrarios como mucha gente suele pensar que lo acusaron y ya lo quemaron. Luego, muy por el contrario, si alguien acusaba y esa acusación era falsa, a él era el que lo castigaban. Pues vamos a ver paso por paso cómo era el juicio. Y fíjate, Miguel, no nada más eso, sino que de repente en 1473 sucede una cosa increíble. Bueno, van en una procesión con una virgen famosísima, esto fue en Córdoba, en España, y resulta que alguien, como antiguamente no había sistema de drenaje, avienta a la calle sus líquidos toda la noche, y bueno, se armó un relajo, pero esta matanza, quiero que sepan que, bueno, el historiador Thomas Wall dice que duró 4 años. Y bueno, imagínate que si hoy en día con todo el poder judicial y con esto y con lo otro hay problemas, este tipo de cosas obviamente van a propiciar un desorden, un caos social. Entonces, bueno, qué impresionante realmente que cuando desconocemos estas historias, dices tú, bueno, y a veces las personas a las que, digamos, enjuiciaba la Inquisición, a las que empezó a enjuiciar, es porque ellos en verdad hacían cosas de desorden público. Ellos en verdad creían que tenían potestad para a veces ejecutar por su propia mano. Entonces, claro que tenían que arrepentir. Ahorita me llegó una llamada que vamos a leer de Jorge Carrillo, y él nos habla de Guatemala y me pregunta algo importante. Dice: ¿por qué la iglesia no intervino? Y si intervino, ¿de qué forma? Voy a pedirle que me pasen la siguiente diapositiva. Ok. Donde dice: el Papa publica respuesta. Vamos a ver. Bueno, el Papa Sixto IV es el que va a firmar el permiso. Así va a decir: bueno, está bien, reyes españoles, muy bien, ustedes van a tener la Inquisición. Pero en este Papa lo que va a hacer es que en 1482 va a publicar una encíclica, la Gregis Dominici, o Dominici, ¿se pronuncia bien? Ok. Donde va a decirle a los inquisidores que pertenecen a la Iglesia Católica, a los que digamos son españoles, les va a pedir que bajen un poquito su forma de ser a veces tan rigurosos en los primeros años de la Inquisición. Entonces vemos cómo para quienes creen que la iglesia andaba mate y mate gente, y quien propiciaba, ¿no? esas matanzas es esta encíclica es la que nos defiende, ¿no? La que por parte del mismo Papa dice: ¿saben qué? Inquisidores, bájenle a su rigurosidad. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el aniquilamiento de personas y pues de sus mismas almas, ¿no? Sino solamente pues corregir al que hierra, ¿no? Y fíjate que Adrián lo resumió muy bien. Leí la encíclica y eso dice, bueno, pues hablamos, yo le iba a decir más largo, pero muy bien. Está perfecto. Que fue lo que realmente el Papa va a estar, dice el Papa Sixto IV, va a decir que lo que estamos buscando es que ellos se conviertan, entonces no sean tan duros. Entonces, bueno, la Inquisición española es lo que él va a comentar. Bueno, entonces muy bien contestado para Jorge Carrillo de Guatemala. Muchos saludos a Guatemala. Sí, vamos a ir a un corte, regresamos con cómo se hacía el juicio punto por punto. ¿Está bien? Detalladamente para que lo chequen. Bueno, pues seguimos con este tema ciertamente muy interesante, a la vez que polémico, y continuamos con los juicios. ¿Cómo se llevaban a cabo los juicios? Yo decía una cosa, vamos a leer unas llamaditas, ¿les parece? A ver, yo leo ahora. Me dice, a ver, Miramontes Aldaña nos habla de aquí de Guadalajara y nos dice: María de Jesús. Ay, qué linda, dice al programa. Y bueno, es muy difícil hablar de la Inquisición. Sí, nos tardamos como 3 semanas trabajando nada más. Pero gracias a la Inquisición católica
Se salvó mucha gente de morir injustamente, eso es cierto, la católica, porque la iglesia investigaba la falta y las penas las aplicaba el Estado. Y si el Estado quería, y si el Estado disponía, y si etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver los juicios, muy bien. Y luego nos habla Alicia, que dice, bueno, el tema es muy interesante, lo abordan con valentía. En mi parroquia oro por ustedes y Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Clara. Y luego dice otra, Ochoa Ruiz Beatriz, dice, bueno, felicita y saludos al programa, en especial a Rodrigo, el tema está muy interesante, sigan así con temas que nos ayudan a aprender mucho. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas Gracias, Beatriz. Eso estuvo bien. Sí, de veras, gracias, Rodrigo, que fue nuestro principal apoyo, ya que pues sí. conoces demasiado este tema. Muchísimas gracias por aportarnos. Pero también tenemos una llamada de Lupita Saldaña, nos dice, los reyes impusieron la pena de muerte al traidor y a la patria, al rey y a la religión, y los protestantes abusaron de la Inquisición. Muy acertado tu comentario, muchos protestantes como Calvino hicieron destrozos con su propia Inquisición que inventaron ellos. Y bueno, vemos que también sí debe haber habido algún abuso, obviamente, pero una cosa es el abuso, es como si dijéramos, bueno, de repente, bueno, hay maestros en las escuelas que pueden ser buenos, hay maestros que pueden abusar de su puesto, hay maestros que pueden ser muy malos, pero ser maestro no es malo, es más bien como cada quien lo aplique. El tribunal en sí va a empezar a escribir cómo debería ser un buen juicio, cómo debe hacerse justo, cómo. Y hay muchas veces en que vamos a encontrar que la gente va a decir, no, es que ustedes no vieron tal cosa, tal filme, etcétera. Y lo importante aquí, ¿qué estamos revisando? Estamos haciendo una revisión de lo que fue la Inquisición, quitando polvo y paja, tal cual como viene, digamos, en los estudios más recientes de los documentos originales, no los escritos de los escritos, sino estamos tomando Jean Dumont. Te vamos a recomendar el libro, ¿qué te parece? Vamos a hacer un paréntesis. Si te interesaría saber un poquito de la Inquisición con un enfoque nuevo, Jean Dumont es un francés que, bueno, él va a hacer un libro importantísimo que es Proceso Contradictorio a la Inquisición Española. El libro es buenísimo, ¿por qué? Porque nos enseña a nosotros que con cifras, con frases, desde el método científico aplicado, cómo él va a descartar a algunos investigadores, a algunos historiadores. Y la idea de Dumont no es decir, la Iglesia Católica pone un lecho de rosas a todos los inquiridos, no, sencillamente poner las cosas en su lugar tal como deben de ser. Entonces, bueno, es importante conocer autores como este. Tú traías uno acerca, hace un momento, preséntanos otro libro que recomiendes. Sí, bueno, esta es una obra importantísima para aquellos que quieran conocer más acerca de los orígenes de la Inquisición allá por el siglo XIII en contra de la herejía de los cátaros. Está este libro magnífico de uno de los grandes teólogos de este tiempo y que ahora también se mete a la historia. Este libro forma parte de una serie que se llama La nave y las tempestades. Uno de los tomos dedicados a esta herejía y a la famosa querella de las investiduras. Está en editorial Gladius. Perfecto. Pues muy bien. Entonces vamos a seguirle, ¿no? Ok, a ver, los juicios. ¿Cómo era un juicio en realidad? Teníamos el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? Bueno, el edicto de gracia era una oportunidad que se daba a todos aquellos que tuvieran problemas con la recta doctrina, una oportunidad que se les daba para confesar sus errores y reconciliarse con la Iglesia. Si se reconciliaban con la Iglesia y aprovechaban la oportunidad del edicto de gracia, su situación era normalizada, eran recibidos otra vez al seno de la Iglesia, como quien dice, ¿no? Así es, y no, entonces escapaban a posibles consecuencias, a posibles juicios, procesos por parte de la Inquisición, ¿no? Exacto, muy bien. Muy bien. Después el segundo punto dice, en caso de denuncia, muchísima prudencia. Bueno, se analizaba totalmente a la persona de pies a cabeza y se trataba de investigar si en realidad la acusación era verdadera o no. ¿Por qué? Porque, bueno, como veremos en puntos siguientes, es de suma importancia. Dice. Bueno, sobre todo, ¿sabes qué, Adrián? Que bueno, alguien llegaba, por ejemplo, a denunciar, pero te recibían y no te hacían así como que llego y dejo mi nota, como a veces pasaba en los documentales filmados por otros canales. No, te recibían
y te preguntaban, Te cuestionaban. entre las preguntas te decían, tú quieres a esta persona, tú no quieres a esta persona, tienes algo en contra de ella, y luego buscaban si esa persona tenía querella, tenía algo en contra, para tomar si su juicio era de real o no, si era acertado o no, si nada más quería perjudicar a otra persona o no. Porque ves que, bueno, igual quemo mi casa con tal de ver arder la ajena. Aquel que iba a acusar a otra persona sabía que se podía poner en riesgo en dado caso que saliera falsa su acusación o que el otro pudiera salir bien librado de ella. Entonces no cualquiera se animaba a ir a aventarte una acusación. Inclusive había castigos y había castigos severos para este tipo de personas que buscaban la perjudicación de alguien más, ¿no? La triple acusación es necesaria, ¿no? No bastaba, por ejemplo, que yo quisiera poner a alguien para que lo enjuiciaran. Si yo no llevaba más testigos, si yo no conseguía 3 personas que también hubieran visto a la persona que yo estoy acusando incurrir en la misma falta, pues no iban a enjuiciarlo. Es por eso que, bueno, no se aventaban tan fácil, porque luego, entre los castigos que tenían para un falso testigo, estaba la confiscación de tus bienes. Entonces, imagínate, de los bienes tuyos y de los otros que llevaste. Entonces, no nada más era de que, ay, acompáñame a acusar a fulano perengano, sino que, imagínate, en realidad tenían que hacerlo porque, pues, ahora sí que era por un bien social o porque ellos quieren hacerlo de la mejor manera, pero si se equivocaban o si los cachaban o si el otro sí se podía defender, tú tenías como castigo la pérdida de tus bienes, ¿no? Sí. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa. Cualquier procedimiento judicial nunca es infalible. Es decir, hay que tener en cuenta que siempre existe la posibilidad de un error a la hora de llevar a cabo un procedimiento judicial. Sin embargo, en el contexto de la época, siempre el historiador cualquier persona tiene que llevar a cabo su juicio teniendo en cuenta el contexto de la época. Bien, sí. Y la realidad de los procedimientos judiciales en aquella época era muy dura. Por ejemplo, ya han hecho referencia anteriormente al tema de la tortura. ¿Sí? La tortura era un proceso de averiguación universal, vamos, en aquella época. ¿Sí? Y la Inquisición fue muy moderada a la hora de aplicar la tortura. Como ya han dicho, no se realizaba un daño permanente al reo, no había derramamiento de sangre. En los tribunales civiles de la época, una persona podía morir al recibir la tortura, o podía perder un miembro. ¿Sí? Todo esto, en teoría, con la Inquisición, nunca tenía lugar, vamos. De manera que, en general, podemos hablar de que las garantías judiciales que recibía un reo de la Inquisición eran mucho mayores si las comparamos con otros tribunales civiles y de otras naciones en la época. Exactamente. Y hay que tener en cuenta una cosa. Esa moderación del Tribunal de la Inquisición era tal que incluso muchos reos fingían heterodoxias para caer bajo la jurisdicción de la Inquisición, ¿sí? Y no ser juzgados por un tribunal civil, que sería mucho peor. ¿Sí? Exacto. Oye, fíjate, ahorita analizando los puntos de los juicios, me vino a la mente, por ejemplo, el juicio judío que se hacía, por ejemplo, en tiempos de Jesucristo, si mal no recuerdan, pues había también pues 3 testigos, pues diferentes cosas, ¿no? Diferentes puntos que se parecen también, que los testigos no podían equivocarse, exactamente, no podía haber contradicción de ellos. Vimos un tema aquí de cerca del juicio judío de Jesucristo, y ahí veíamos lo que dice Adrián, ¿no? Que no era nada más acusar. De hecho, cuando tenían también ellos que ir, tenía que entrar un acusador y se salía, y tenía que entrar otro acusador y se salía, para ser lo más objetivos posibles. Y si se equivocaban o si algo, entonces ya el acusador tenía derecho a salir libre. Muchas cosas. ¿Qué es el secuestro y la administración de los bienes? Porque esa es una parte importante. Para los que han leído algo de la Inquisición, saben que de repente había el secuestro de los bienes, ¿no? Entonces, ¿qué es en cierta forma? ¿Qué es esto? Era una de las penas, ¿no? Que se llevaban a cabo, había muchas, ¿no? Incluso podía una persona ser condenada a trabajo de galeras, la mayoría de los casos simplemente era una penitencia, ¿sí? Conforme su situación era normalizada con la iglesia. Pero en algunos casos se procedía al secuestro de los bienes, es decir, temporalmente una persona le quitaban sus bienes, aunque luego podía recuperarlos, y otras veces era de forma definitiva. Había otras clases de castigo, ¿no? Menores o
incluso un poco mayores. Aunque en el caso de la pena máxima, repitámoslo, no lo aplicaba la Iglesia, lo aplicaba el Estado. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Bueno, vamos a leer un mensaje. Eres Miguel Ángel Rivera, nos habla de Texas, Estados Unidos. Ay, pues muchos saludos para allá. Dice, no tiene nada que ver la Inquisición con la Reconquista Española. Dice el 2, no sé qué piensas de eso. No, la Inquisición no tiene que ver con la Reconquista Española. La Inquisición nace una vez que la reunificación es lograda, pero nace para afianzar esa reunificación. Para sostener, para prolongar esa durabilidad del reinado de España, ¿no? Cuando se reconquista España, aún quedan muchos criptojudíos y criptomusulmanes en España. Y había una necesidad de que toda la población se unificase en torno a la fe católica. ¿Por qué? Porque existía todavía el peligro de agresiones externas. Era el momento de pleno auge del Imperio Turco, por ejemplo, que tenía alianzas con piratas bereberes del norte de África y que en cualquier momento podían invadir España de nueva cuenta, como lo habían hecho en el 711. Entonces, la Inquisición es pedida por los reyes católicos para prevenir esta situación. Exactamente. Y como habíamos dicho en el programa, de hecho, habíamos tocado un poquito el tema. Dice, muy bien, entonces, perfectamente Miguel Ángel. Dice ahora, 2, los reyes de España, ellos no estuvieron incluidos en la Reconquista. ¿La reina Isabel y el rey Felipe estuvieron incluidos? No, la reina Isabel y el rey Fernando, el católico, son quienes consuman la reunificación, la reconquista. Ellos toman Granada en el año de 1492, que es también el año de la expulsión de los judíos y es el año del descubrimiento de América. ¿Sí? Dice, y la Inquisición empezó a agarrar fuerte en 1500 en adelante. Dice, ¿de qué se asustan de la Inquisición? Y no ven mejor la ley musulmana del Sayyad musulmán, ya que ellos han provocado más muertos que la Inquisición. Vamos a ir a un corte. Gracias, Miguel Ángel, por tu llamada. Regresamos para concluir el tema. Yo creo que podemos fácilmente hablar, falta el punto de la Inquisición aquí en América, que a veces la gente cree que mataron indios y bueno, tantas torpezas, pero ahorita regresamos, no nos tardamos. Llámenos. Aquí en tu programa Ponte las Pilas, estamos ya en las últimas, pero este tema está muy interesante, así es que quédate, pon mucha atención porque ya esto que viene es lo mejor. Bien. Bien. Pues continuamos ahora sí, si nos acabamos de sintonizar, ay, qué pena, pero vamos. Bueno, terminando. Haciendo una recapitulación con el poco tiempo que nos queda. Primer punto, no hubo una sola Inquisición. A veces es injusto llamarla la Inquisición y todavía es muy injusto. Es injusto, ¿no? Inquisición. Y bueno, y todavía peor decir que hubo una sola y que nos endosen toda la factura de los muertitos y que nos endosen cosas que no hicimos y que nos endosen miles de cosas que no. Y lo peor, que tomen a historiadores que no aplicaban el método científico cuando hoy en día puede haber una revisión de esto. La próxima semana vamos a continuar con lo de la Inquisición, más aparte otra leyenda negra, la de la conquista de América. Pero pronto vamos a cerrar el tema hablando de 3 puntos. La Inquisición protestante, ¿exactamente de cuál? De Enrique VIII, por hablar de una. ¿Sí? La Inquisición protestante de Enrique VIII. A ver, vamos a ver, esta también para un programa o más. Vamos a hacer un resumen chiquito aquí. Enrique VIII de repente va a defender a la Iglesia Católica. La va a defender muchísimo. Pero bueno, conoce a Ana Bolena y sabemos que va a pedir la anulación de su matrimonio, no va a pasar. No se le concede. Se va a molestar, etcétera, etcétera. Y entonces decide crear la Iglesia Anglicana. Bueno, él empieza. El nuevo Papa, él mismo, ¿no? Él se nombra, digamos. De su iglesia. Y bueno, tenemos ahí una lista de lo que formalmente es de lo que hay actas y todo de quienes murieron. Tenemos 2 cardenales, 2 arzobispos, 18 obispos, 13 abad. Hay una cosa tristísima, estaba viendo otro día que se venden algunas abadías en Inglaterra, cistercienses, en 7 u 8 millones de dólares, unas abadías así, más bonitas que salen en los programas, en la película de Harry Potter, preciosísimas abadías del siglo XII, y las están vendiendo porque, bueno, Enrique VIII tuvo bien matar a los monjes y a los abad que vivían ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, chéquense, mató a 13 abad de abadías enormes, mató 500 priores y monjes,
mató a 38 doctores de universidades que se opusieron a sus ideas, mató a 12 duques y condes, 164 caballeros católicos ingleses los mató, 124 ciudadanos y a 110 mujeres. ¿Cómo no vas a hacer una merma en la Iglesia Católica cuando él no fue a matar al pueblo? Él lo que mató fueron simplemente las abadías que se quedaron desiertas y que eran de la Iglesia Católica y que son una joya. Si tienes chance de meterte a internet, de verdad, busca las abadías digamos, en mi caso, de la orden cisterciense, que están bellísimas, que son una arquitectura hermosísima y que hoy en día se están rematando porque, bueno, ya ellos así que como anglicanos no, hay un grupo cisterciense anglicano, pero pues ahorita están en quiebras también de sus abadías, tienen problemas de la iglesia anglicana. Donde por ahí ya vi también que hay una abadía que se convirtió en un hotel. No hay una, de hecho, gran cantidad. En otros lugares públicos. Muy triste la matazón que hizo. Otra, la Inquisición de los puritanos. Los puritanos, para quienes no lo conozcan, son también otra parte de los protestantes. Y en 1649, bueno, vamos a ver aquí, que tenemos registradas históricamente, eso es lo más alarmante, ¿no? Son 40,000 víctimas históricas, no como las que tenemos en este caso de nuestros queridísimos anteriores investigadores, ¿no? Jean Dumont va a ser el que va a estar... 40,000 víctimas. Nada más lo que es la Inquisición puritana, ¿no? Y bueno, para terminar, hubo muchísimas matanzas contra católicos. Es más, la matanza de la noche de San Bartolomé, de verdad merecería casi un programa, fue algo increíble. Y la matanza de las micheladas también en 1566. Aparte de las matanzas de otro varón, bueno, hay listas de matanzas en contra también de nosotros como católicos. Y a veces creemos que nosotros, bueno, fuimos los únicos, la Iglesia Católica y no sé qué. Y uno, fuimos todo lo contrario, ¿no? Oye, sí es cierto, ¿por qué no recordamos a la gente que nos dice, bueno, ¿por qué no decimos la de Wexford, que fueron 40,000 registradas? ¿Por qué no decimos, bueno, es que de repente nos dicen, bueno, la Inquisición, es que hay la Inquisición, qué pena? Y realmente, si nos ponemos a leer, si te interesa esta información, escríbenos para nuestro correo o escríbenos a Marivisión y con muchísimo gusto te mandamos no nada más las diapositivas que estuvieron saliendo, sino copias de lo que hicimos y pues parte de los registros, con mucho gusto. ¿Qué opinan? Vamos haciendo un cierre rapidito a la última llamada, ¿qué es? La última llamada nos habla Felipe Espinosa, felicita al programa y dice que está buenísimo. Un saludo, Felipe. Gracias, muy bien. ¿Una conclusión? Bueno, simplemente exhortar a todo nuestro público para que se informe bien acerca de lo que fue realmente la Inquisición católica española y también de otras inquisiciones, para que entonces sí se forme un juicio lo más cercano posible a lo que fue la realidad. Exactamente. Y bueno, pues vamos a dar muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tomar un tema diferente en cierta forma. Es la Inquisición, pero cómo fue llegada a México y la conquista. Vamos a hablar de la conquista espiritual de frailes franciscanos, dominicos, jesuitas y la conquista armada. Porque a veces creemos que vienen en la misma tónica y pues no. Vamos a hablar de eso. Entonces no te pierdas tu programa la próxima semana y cuídense mucho. Hasta la próxima. Exactamente. Cuídense.